Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos conejitos. Los podemos utilizar como una cesta o como una maceta decorativa. El conejito pequeño está realizado con hilos del algodón del grosor 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Tiene alrededor de 17 centímetros de largo y 7 centímetros de alto. Aparte del hilo, necesitamos un par de ojos de seguridad de 5 milímetros de diámetro, un poco de relleno, un poco de hilo en color rosa y un poquito de alambre moldeable. Para el conejito más grande he utilizado lana del grosor 6 milímetros, un ganchillo de 5 milímetros, un par de ojos de seguridad de 8 milímetros del diámetro, también un trozo de hilo en color rosa, un poco de relleno y un poquito de alambre moldeable. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado. El punto deslizado hacemos en el punto donde tenemos el marcador. Y todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Ahora colocamos el marcador. El motivo de la vuelta número 2 es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Aumentamos 8 puntos. Tenemos que hacer 8 aumentos y con esta aumentamos 8 puntos. Después del último aumento, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje, así que terminamos la vuelta con el aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo en el mismo sitio donde hemos empezado, donde hemos hecho el punto deslizado, y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos y repetimos el motivo, un punto bajo y 2 puntos bajos. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos primero 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo otras 6 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 5.
Empezamos de un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 8 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo otras 6 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Vuelta número 6, el motivo que nos corresponde a esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento, pero la primera serie vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos. Vuelta número 6, empezamos con 2 puntos bajos, hacemos un aumento y ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos esta parte otras 6 veces más y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Después de la última repetición quedan 2 puntos bajos y el punto deslizado. Así que terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 7 vamos a hacer sin aumentar. Deberíamos tener 48 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y la vuelta número 7 vamos a tejer sin aumentar, pero en la parte posterior de la vuelta número 6. Empezamos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta, pero solamente tejemos en la parte posterior. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y aquí igual, llegamos, tejemos el último punto bajo en el último punto bajo de la vuelta anterior, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Vuelta número 8. Primero vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya trabajamos en la parte entera del punto. Tejemos 6 puntos bajos por separado. Ahora vamos a repetir 3 veces 3 puntos y un aumento. Tejemos 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Y otra vez 6 puntos bajos. Hemos llegado hasta la mitad de la vuelta y vamos a repetir otra vez todo desde el principio. 6 puntos bajos, luego 3 veces 3 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos. Empezamos. 6 puntos bajos, ahora 3 puntos bajos y un aumento,
Otra vez 3 puntos bajos y un aumento. Y una vez más, 3 puntos bajos y un aumento. Y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Y vuelta número 9 también vamos a empezar de 6 puntos bajos. Ahora el motivo que vamos a repetir 3 veces son un aumento y 4 puntos bajos. Esta vez empezamos de un aumento. Ahora 4 puntos bajos. Y repetimos un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, y para llegar hasta la mitad hacemos 6 puntos bajos. Y ahora repetimos otra vez 6 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y 6 puntos bajos. Aquí podríamos poner un marcador para saber desde dónde tenemos que repetir el mismo motivo, la misma parte. Esta va a ser la parte delantera y esta va a ser la parte trasera del conejito. Así que repetimos todo una vez más. Ahora vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 10, 11, 12 y 13. En cada vuelta deberíamos tejer 60 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y nos veremos en la vuelta número 14. Vuelta número 14. Empezamos con 6 puntos bajos. Ahora repetimos 3 veces 4 puntos bajos y un menguado. Cuatro puntos bajos y ahora para hacer un menguado cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 4 puntos bajos y un menguado. Repetimos una vez más. Cuatro puntos bajos y un menguado. Y 6 puntos bajos para llegar hasta el marcador que nos marca la mitad de la labor. Volvemos a colocar el marcador y aquí tejemos 30 puntos bajos. Esta parte vamos a tejer sin menguar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Luego saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 15 tejemos sin aumentar. Deberíamos tejer 27 puntos bajos hasta el marcador y 30 puntos bajos después del marcador. En total
tenemos 57 puntos en toda la vuelta. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 16, empezamos de 6 puntos bajos. Y ahora el motivo de un menguado y 3 puntos bajos repetimos 3 veces. Empezamos de un menguado. Y ahora 3 puntos bajos. Repetimos un menguado, 3 puntos bajos. Repetimos una vez más, un menguado y 3 puntos bajos. Terminamos esta parte con 6 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador y para terminar esta vuelta tenemos que tejer 30 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto que nos queda para terminar la vuelta. Esta es la vuelta número 16. Después de esta vuelta, vuelta número 17, tejemos sin menguar. Primero tejemos hasta el marcador, que deberíamos tener 24 puntos, y después 30 puntos bajos. En total, en la vuelta número 17 deberíamos tejer 54 puntos. Vuelta número 18. Empezamos de 6 puntos bajos. Ahora repetimos el motivo de 2 puntos bajos y un menguado 3 veces. Primero tejemos 2 puntos bajos y ahora un menguado. Repetimos 2 puntos bajos, un menguado. Repetimos una vez más 2 puntos bajos, un menguado. Terminamos esta parte con 6 puntos bajos y después tejemos otros 30 puntos bajos más para terminar la vuelta. Todavía nos queda una vuelta más, vuelta número 19. Si la labor no queda suficiente rígida, en la última vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre que colocamos tiene que tener un poquito más que el contorno de la pieza. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo antes de subir el punto de la cadeneta. Colocamos el alambre, subimos un punto de cadeneta, podemos colocar el marcador y primero vamos a tejer 21 puntos bajos. Con estos puntos llegamos hasta el marcador. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto cogiendo el hilo por encima del alambre. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto cogiendo el hilo por encima del alambre. Tenemos 4 puntos bajos, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ya podemos retirar el marcador. Y aquí empezamos con 6 puntos bajos. Ahora, el motivo que vamos a repetir 3 veces son 4 puntos bajos y un menguado. Tejemos 4 puntos bajos, y un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Repetimos 4 puntos bajos, un menguado, cuatro puntos bajos, un menguado, ahora colocamos bien el alambre, y deberíamos terminar la vuelta con 6 puntos bajos. Tejemos un punto bajo, 2, ahora vamos a esconder los dos extremos, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y primero pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el último punto de esta vuelta. Y escondemos el hilo. Ahora colocamos bien el alambre y podemos cortar la parte que sobresale. Enhebramos una aguja y escondemos el hilo del anillo mágico. Vamos a hacer la cabeza. Formamos el anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico.
cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. El extremo podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2, el motivo que vamos a repetir 3 veces es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento. Repetimos una vez más, un punto bajo, un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. El motivo de la vuelta número 3 son 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos, 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. También saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que repetimos 3 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 5, el motivo que repetimos 3 veces son 4 puntos bajos y un aumento. El aumento también nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. El motivo de la vuelta número 6 son 5 puntos bajos y un aumento. También el motivo repetimos 3 veces. Tejemos 5 puntos bajos. Y un aumento. Repetimos el motivo otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta.
El motivo de la vuelta número 7 son 6 puntos bajos y un aumento. Aquí también el motivo repetimos 3 veces. 6 puntos bajos. Y ahora un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de la vuelta número 7, tejemos 2 vueltas sin aumentar. Son vuelta número 8 y número 9. En cada vuelta deberíamos tejer 24 puntos bajos. Tenemos 9 vueltas. Antes de continuar vamos a colocar los ojos. Los ojos colocamos entre la vuelta número 6 y número 7. Y contamos 8 puntos desde el empiece. 8 puntos. Y aquí colocamos el primer ojo. Ahora podemos contar otros 8 puntos hasta el otro ojo. Y aquí colocamos otro ojo. Deberían quedar otros 8 puntos para terminar la vuelta. Continuamos, vuelta número 10. Primero tejemos 3 puntos bajos. Hacemos un menguado. Tejemos 14 puntos bajos. Hacemos un menguado y tejemos 3 puntos bajos para terminar la vuelta. Saltamos el punto deslizado y hacemos un punto deslizado en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 11 empezamos con 2 puntos bajos, hacemos un menguado, tejemos 14 puntos bajos, un menguado, y 2 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 12 tejemos un punto bajo, hacemos un menguado,
Tejemos 14 puntos bajos. Hacemos un menguado y terminamos la vuelta con un punto bajo. Deberíamos tener 18 puntos bajos. Ahora, vuelta número 13, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y hacemos un punto bajo y un menguado. Repetimos esta parte 6 veces. Un punto bajo y un menguado. Un punto bajo, un menguado, un punto bajo, un menguado, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. Antes de continuar, vamos a rellenar la cabeza. Volvemos a coger el punto, volvemos a colocar el marcador y en la vuelta número 14 vamos a hacer 6 menguados seguidos. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un menguado. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto marcado. Retiramos el marcador. Cortamos el hilo bastante largo, dejamos alrededor de 30 centímetros. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Primero vamos a pasar la aguja por todos los puntos que nos quedan por la parte de fuera. Tiramos de la hebra y cerramos el agujerito. Ahora tenemos que llegar con la aguja hasta el ojo.
Pasamos al otro lado. Tiramos un poquito de la hebra para juntar los ojos. El hilo escondemos dentro. Vamos a hacer las orejas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales sin cerrar la vuelta. Entonces la siguiente vuelta va a empezar directamente en el punto donde tenemos el marcador. Antes de empezar la vuelta volvemos a colocar el marcador y vuelta número 2 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Llegamos al punto anterior al marcador, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos 3 veces, aumentamos 3 puntos en la vuelta número 3. Tejemos un punto y un aumento. Repetimos un punto y un aumento. Repetimos una vez más, un punto y un aumento. Llegamos al punto anterior al marcador, volvemos a colocar el marcador debajo del ganchillo y ahora vuelta número 4 tejemos sin aumentar. Así que tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 9 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador y el motivo de la vuelta número 5 son 2 puntos bajos y un aumento. El motivo repetimos 3 veces. Primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos una vez más, 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Volvemos a colocar el marcador y en la vuelta número 6 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tener 12 puntos bajos.
Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 7, el motivo que vamos a repetir 3 veces son 3 puntos bajos y un aumento. También aumentamos 3 puntos. 3 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 7 vueltas. Ahora tejemos otras 7 vueltas más sin aumentar. Son vueltas número 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En cada vuelta deberíamos tejer 15 puntos bajos. Y después nos vemos en la vuelta número 15. Vuelta número 15. El motivo que vamos a repetir 3 veces son 3 puntos bajos y un menguado. Tres puntos bajos. Para hacer un menguado cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos. 3 puntos bajos y un menguado. Repetimos una vez más y después hacemos 2 vueltas sin menguar. En cada vuelta deberíamos tejer 12 puntos bajos. Son vuelta número 16 y 17. Después de hacer la última vuelta, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo un poco largo, hacemos un punto de cadeneta y cerramos el punto. Hacemos otra oreja igual que esta. Vamos a hacer la cola. Formamos un anillo mágico, sacamos un punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto marcado. En la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y en la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces son un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo hasta terminar la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero trabajamos en la parte posterior de la vuelta. Empezamos en el mismo sitio
o en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta, en el primer punto desde la vuelta anterior, la parte trasera. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 5 vamos a menguar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces son 4 puntos bajos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Esta vuelta ya tejemos en el punto entero de la vuelta anterior y tejemos 4 puntos bajos y hacemos un menguado. Repetimos. Cuatro puntos, un menguado. Repetimos una vez más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y cortamos el hilo un poco largo. Primero vamos a coser las orejas a la cabeza. Enhebramos una aguja, doblamos la oreja por la mitad y sujetamos un poquito para que guarde la forma. Ahora vamos a coser la oreja a cada lado del centro, un poquito hacia adelante. Y ahora la otra oreja cosemos igual que esta, pero por el otro lado del centro. Ahora cosemos la cabeza al cuerpo.
enhebramos una aguja. Y aquí cosemos la cabeza. Cosemos también un poquito las orejas al cuerpo. Y ahora vamos a coser la cola. Enhebramos una aguja. Colocamos la cola en el centro. Y la cosemos. Antes de coser del todo, rellenamos un poquito la cola y terminamos de coserla. Y por último, vamos a marcar un poquito la nariz. Enhebramos una aguja con un hilo en color carne o color rosa. Y ya tenemos el conejito terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.